Éxitos. Son las 7:41 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Con el inicio del segundo lapso escolar en Venezuela, una que no la única de las principales preocupaciones de padres, de estudiantes, de docentes, es cómo se están preparando las instituciones para garantizar un desarrollo adecuado del cronograma académico que ha sido motivo de debate en los últimos años. La calidad educativa está en la mira. Estamos hablando de cantidad, pero de calidad también de educación. Y eso lo queremos analizar con dos expertos en la materia. Tenemos a Nancy Hernández con nosotros. Nancy Hernández es miembro del Consejo Directivo de FENASOPADRES. Nancy, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. Y también tenemos vía Zoom a Fausto Romeo Monte, director general del Consenso Educativo. Fausto, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Saludos para tu oyente, igual para Nancy. Siempre a la orden. Gracias, Gracias, Fausto, y gracias, Nancy. Nancy, comienzo. ¿Tienen ustedes registro? ¿Existe tal cosa como un registro de cuántas horas o cuántos días de clases se perdieron en el primer lapso, en el primer trimestre? Por las razones que sean, ojo, porque hubo feriados, hubo elección presidencial, ha podido ser por actividades docentes, por falta de maestro, por horarios mosaicos, etcétera. ¿Cuántos días se perdieron? Fíjate, tenemos que un poco trabajar eso referido a las causas que lo ocasionan. En primer lugar, hay una decisión del Ejecutivo Nacional sobre no iniciar el año escolar 24-25, tal como manda el Reglamento de Educación, el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre, Ujú. sino que se prolongó al último día hábil del mes de septiembre, pero que además fueron actividades no plenamente académicas, sino que fue como incorporándose Ya. progresivamente las instituciones, sobre todo en el caso de los sectores oficiales, o en el caso de los privados, siempre ha sido tradicionalmente que han comenzado un horario escalonado, de manera que ya al finalizar septiembre está plenamente en funcionamiento la Ujú. institución privada. Pero sumémosle a eso que el horario mosaico, que no todas las instituciones, que es el 85% de los planteles en el país, no todas las instituciones educativas cumplen las 5 horas académicas obligatorias a las cuales se refirió la resolución de noviembre de Ujú. 2022, cuando el ministro de Educación era la profesora Yelice Santaella, sino que además en enero, por toda esta situación del contexto país, no se iniciaron las clases de manera regular el 7, sino que se iniciaron el 13 de enero. Es decir, estamos hablando de 3 semanas más Ujú. la semana que se acortó en diciembre, casi un mes de pérdida de Wow. clases. Y todo eso le multiplicas. Son 20 horas académicas semanales. Estamos hablando de 80 horas Ujú. académicas, equivalente aproximadamente a un objetivo por hora. Claro. Estamos hablando de que se perdió un gran contenido de los aprendizajes, sumado a que no todas las instituciones tienen clases todos los días, Exacto. ni todas las instituciones tienen clases durante toda la jornada, Claro. por problemas de servicios públicos, por infraestructura, por falta de dotación en la institución, por falta de programa de alimentación escolar. Ya estamos hablando de prácticamente el 40% de un lapso de, académico, que ya en enero, sumado a la semana esta tan irregular del 7 al 11, al 10, Ujú. es tan irregular que nos lleva a que, bueno, ¿qué es lo que estamos Claro. nosotros teniendo allá? Y luego eso, por supuesto, comparado con la brecha que hay en el sector privado, donde sí hay clases todos los días, sí se contemplan los horarios académicos, sí se cumplen las condiciones, en su gran mayoría, son muy pocas las excepciones, subvencionados o no, de las Ah, instituciones privadas, eso. que están ganadas para garantizar el programa académico, el proyecto educativo anual, y que además se garantiza, por supuesto, Nancy, donde a- los más perjudicados son los docentes, son ante- los alumnos. antes de darle la palabra a Fausto, entonces, por esto último que acaba de comentar, ¿se mantiene, aumenta, se acorta, dígame usted, la brecha entre lo público y lo privado, entre la educación pública y la privada? Sí. Cada vez es más profunda, cada vez es más profunda, porque estamos viendo que hay un esfuerzo importante de los planteles administrados por privados por garantizar el proyecto educativo, Sí. por mejorar los sueldos de sus docentes y en general del personal que garantiza con procesos auxiliares el hecho educativo día a día, pero además la calidad de la educación, el soporte, los Ujú. recursos pedagógicos, los materiales que se usan, las técnicas de aprendizaje son evidentemente mucho más variadas en el sector privado que en el sector oficial, donde
de acuerdo con investigaciones nuestras y de otras organizaciones de la sociedad civil, el porcentaje, por ejemplo, de escasez de suficientes Ujú. o de suficientes computadoras en las instituciones o de laboratorios va más allá del 90%. Wow, wow. Fausto, es Nancy Hernández. Tenemos a Fausto Romeo Monte también. Fausto, partiendo de esta cifra, de estos días, de la cantidad de contenidos y horas de los que habla Nancy, ¿esos días perdidos, esos contenidos perdidos, son recuperables en lo que resta de año? ¿Qué se puede hacer para proteger el calendario? ¿Cuáles son las expectativas para estos dos lapsos en los que ya estamos? Del agua derramada de un vaso no se puede recoger. Rubén, es una situación que cuando uno quiere recuperar 80 horas, tal como lo anuncia Nancy, no es tan fácil. Pero sin embargo, mi preocupación mayor va más allá de esos días, horas que se han perdido, y es que es algo que a lo mejor se puede recuperar el próximo año escolar, por decir algo, ¿no? Ujú. Una solución salomónica, pero lo que no se va a poder recuperar es la falta de docentes. Es una realidad que venimos denunciando desde el año 2017, cuando en aquel entonces hablábamos de 120.000 docentes que hacían falta en el país. Hoy en día superan ya los 300.000. Y no solamente eso, fíjate que yo desde los finales de diciembre, principios de enero, he recibido cantidad de profesores que conozco del sector público, Ujú. supervisores, directores, coordinadores, Ujú. porque el ministro Héctor Rodríguez, con una buena intención de adecuar a la realidad de la cincelación de la nómina que tiene el Ministerio de Educación, donde había un maestro que cuando el horario mosaico trabajan 2 días en el público y el resto de los días en el privado, porque son profesores de matemáticas, física y química y por horario pueden estar, bueno, hoy en día la situación se ha hecho como él obligó a la asistencia permanente dentro de la institución, cosa que debe ser porque es así, no puede ser que un profesor esté trabajando tenga un contrato de 40 horas por el sector público y 40 horas por el sector privado porque no va a cubrir las semanas 80 horas semanales de trabajo. Pero entonces, ¿qué pasó? Que muchos se retiraron del sector público, están buscando en el sector privado. A Dios gracias, el sector privado tiene su plantilla, digamos, el 98% cubierta de Ujú. todos los profesores y trabajadores que están en sus instituciones, pero hay algo que realmente no podemos obviar, que es el envejecimiento, como le Ya. digo yo, en el buen término, de nada Ya. peyorativo, Sí. de los maestros, de los docentes. O sea, los maestros ya superan más de 60 años, 50 años que están dando clases. Y hay una ley de vida dentro del sector de la educación que no podemos obviarlo. O sea, la ley de vida establece que un maestro, un docente da todo lo que puede dar a los 55 años, mira, a los 60, cuando mucho, pero ya no puede por la parte física de preparar materia, lidiar con 30, Mm. 35 jóvenes Mm. todos los días, estar pendiente. Y eso es algo que nos está faltando porque, por ejemplo, las escuelas de educación de las diversas, inclusive de las privadas, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Metropolitana, de la Monte Ávila, todas las universidades privadas y públicas que están haciendo un gran esfuerzo para que puedan estudiar en la carrera de educación. Inclusive la última que escuché, que vi, perdón, no que escuché, en la Universidad Católica están ofreciendo a aquellos que tienen buenas intenciones, vengan, así sea de oyentes, para que entusiasmarlos, para que sean educadores. Venezuela va a requerir mucho, ya lo requiere, más de 300 Ujú. mil, pero cuando llegue el momento de la implosión, lo vamos a vivir inclusive los privados. O sea, la educación privada va a llegar el momento que también va a tener que recurrir de donde no lo hay. Pero eso no solamente en Venezuela, Román. Te puedo decir que Ujú. el país de la educación, de Ujú. la nueva educación tecnológica, como es Finlandia, también lo está viviendo. O sea, Mm. es Mm. algo que está recurriendo en todas partes del mundo. En España requieren de Claro. docentes, pero Venezuela, lo peor es que con unos sueldos que se están pagando, como se están pagando, una convención colectiva, y como lo digo siempre en los últimos 3, 4 años, mi solidaridad permanente Sí. con esos maestros, esos profesores del sector público. Bueno, mira, no va a haber quien se entusiasme para estudiar educación, Fausto, no va a haber quien de esta parte para poder llevar algo de una realidad. antes de volver con Nancy, ¿podemos comparar el ingreso de un profesor en el sector privado con el de un profesor maestro en el sector público? Sí, mira, lo mínimo que se está pagando en el sector privado, pero muy mal, son $200. Claro, hay algo que tenemos que tener en cuenta también, Román. La Mm. ley orgánica del trabajo
del trabajador y trabajadora, hay que revisarlo. Y aquí hablo desde el sector empresarial, igual como soy coordinador Sí. sectorial de Consecomercio. Lo hemos pedido, vamos a revisar esa ley de trabajo, porque fue en el 2012 cuando era apetencia de pagar buenas prestaciones sociales acumuladas, y en la educación son 20 años, 25 años que trabaja un trabajador, y cuando hablamos prestaciones sociales acumuladas, no sabemos cómo vamos a pagar esas prestaciones cuando estamos Sí. pagando lo que se está pagando 200. Pero hay colegios que están pagando 600, $700 versus el sector público, que en el mejor de los casos, con todos los bonos que le dan por el sistema patrio, llega a 160, $200, pero el docente es 6, por decir algo. Entonces, hay una brecha muy grande Mm. que también pedimos al sector público, a las federaciones, a los sindicatos, que tampoco es pedir $600 de sueldo, Sí. porque quiero advertirlo, que si se pide $600 y se aprecia y se da una base de $600 al sector público, el sector privado también va a estar que pagarlo todo el mundo. ¿Y cuánto terminarían pagando los padres representantes de la cuota de escolaridad de Wow. sus hijos para una buena educación? Yeah. Es Fausto Romeo Monte, también vía Zoom Nancy Hernández. Nancy, comencé por cantidad, hablando de horas, de días perdidos, de contenido sacrificado, pero los padres, quienes somos padres, cuestionamos la calidad. ¿Existe la posibilidad de comparar la educación de hoy con la de hace 10, 20, 30, 40, 50 años, entendiendo que la educación no es solamente un maestro y un alumno, tiene que ver con programas, con currícula, con infraestructura, con servicios, con alimentación, transporte, útiles, educación física? ¿Podemos comparar la educación hace 50 años a hoy? Nancy, no le estamos escuchando. Debe tener el micrófono apagado. A ver. Aló, Ahora sí. ahora sí. Ahora sí. Ajá. Sí, mira, nosotros hemos retrocedido aproximadamente un siglo en materia educativa. Para comienzos del siglo XX, que ya estaba siendo de manera progresiva, a pesar de que estábamos bajo la dictadura gomecista, el progreso de la escuela pública, producto del decreto de instrucción pública en el siglo XIX, fue creciendo cada vez más la escuela graduada, se fueron formando escuelas normales, fue formándose una generación de maestros que en este momento, muy bien como dice Fausto, no tenemos posibilidad. ¿Y por qué no tenemos posibilidad? Tiene que ver con la calidad de la educación. Porque la educación no es atractiva para un proyecto de vida. Cuando tú graduaste de comunicador social, Román, tú te imaginabas cuál es mi proyecto de vida de aquí a 25 años, dónde me veo yo en 25 años. Un docente no tiene esa posibilidad de ver de qué me veo yo en 25 años. El promedio de jubilación de un docente es de 50 años. De acuerdo con datos que nosotros tenemos, no hay generación de relevo. La aplastante mayoría de los docentes está entre los 45 y 50 años o más. Es decir, les queda muy poco tiempo Yeah. para salir del sistema, y no hay quien venga atrás, porque el porcentaje de maestros activos entre 25 y 35 años es muy bajo, pero además no hay muchachos estudiando carrera de educación, entre otras cosas, por lo que te digo sobre que no es atractivo como un proyecto de vida, pero también porque hay que hacer una revisión profunda sobre los niveles de exigencias para un estudiante de educación en nuestras universidades. Ojo, no estoy hablando aquí de una sola, de todas nuestras universidades. Sí. No es posible que un muchacho que sale con un promedio de 10 o 12 de bachillerato, además mal formado, porque no tenemos, y sobre todo en el sector oficial, no tenemos contenidos que soporten ese papelito que dice que él es bachiller, sean la primera carrera que los aceptan sea educación. Todo lo contrario, en educación debería presentarse los mejores, porque esos son los que van a formar a los otros que van a formarse en otras áreas. ¿Y quiénes están formando a nuestros formadores? Docentes que también en el sector universitario están ganando muy poco, sobre todo en nuestras universidades autónomas. En el sector privado ganan un poco más, pero igualito el drama educativo afecta desde el punto de vista salarial Sí. a todo el sistema educativo, a ambos sus sistemas. Entonces, la calidad, eso por una parte. Y por la otra, hoy en día, donde en este mundo globalizado, por ejemplo, estamos hablando de laboratorios de simulación en las ciencias básicas, en las ciencias exactas, nosotros no tenemos ni un laboratorio de biología en muchos de nuestros liceos. Wow. Por supuesto, olvídate de laboratorios de física, química, de los No. reactivos necesarios para hacer las prácticas correspondientes. No hay espacios, o están muy deteriorados, o están invadidos para hacer prácticas deportivas y educación física, que es parte, además, de la formación Claro, del estudiante, de su y que el desarrollo Ministerio de integral. Sí. Educación, y que el Ministerio de Educación
en su división de educación física y deporte, en el caso de la zona educativa del Distrito Capital, o como se llama ahora los centros de desarrollo por la calidad educativa, eliminó esa división. Caray. Entonces, ¿cuál es la visión que Sí, nosotros tenemos ese es el punto. como ciudadanos? Nosotros queremos, siempre hemos querido que nuestros hijos reciban una educación mejor que la que nosotros recibimos, pero eso no está pasando en este momento. Y cuando digo que hemos retrocedido 100 años, no estoy exagerando. 100 años. Estamos a la par de hace 1924, mucho antes de lo que fue la creación de las repúblicas escolares en el año Sí. 36, o de los comedores escolares en el año 47, o de la explosión, la pacificación educativa que hubo a partir de 1958. Nancy, Fausto, profundamente agradecido con ambos por este tiempo que nos dedican esta mañana. Nancy Hernández es miembro del Consejo Directivo de FENASO Padres. Fausto Romeo Monte, por su parte, es director general de Consenso Educativo. Por cierto, usted quiere revisar cuáles son los 10 primeros países en términos de los mejores sistemas educativos en el mundo. Finlandia, lo mencionaba Fausto, le siguen Canadá, Japón, Corea del Sur, Singapur, Holanda, es decir, Países Bajos, China, Estonia, Irlanda y Hong Kong, los 10 países con mejores sistemas educativos. Sí, y ahora cuando es momento porque ha sido noticia en las últimas horas el tema del acoso escolar por lo sucedido en el Hatillo como un ejemplo de lo que puede estar pasando diariamente. Caramba, uno termina entendiendo, no justificando, pero entendiendo que el tema del acoso y su tratamiento quede como que rezagado en la lista, ¿no? Insisto, no se justifica, pero se entiende que en muchas instituciones eso no sea prioridad con tantas cosas distintas que atender. 7:57 minutos de la mañana, cierro la pauta publicitaria que nos corresponde a esta hora hablándoles de Plumrose. A ver esos kilos de más del año o de diciembre. Bueno, usted póngase a trabajar en ello. ¿Cómo? Haciendo ejercicio y 2, comiendo saludable. Esto último sencillo, porque con los productos de pavo Plumrose tenemos buenas opciones, bajas en calorías, nutritivas, cargadas de sabor. Además, si es Plumrose, es pavo garantizado, ideal, por ejemplo, para rellenar las arepitas de la mañana, en la merienda, una lonja de pavo, acompáñala como guste, y para la cena, una ensalada puede ser, pero con una salchicha de pavo bien picadita. Mis platos ahora acompañados de los mejores productos de pavo Plumrose. Y hablemos también de EcoFlow. Comienza y termina el año con energía que no te falle. Si requieres respaldo eléctrico por horas, estés donde estés, EcoFlow es la solución. Cuentan con envíos gratis en equipos como el River 2 Pro, que puedes adaptar a un panel solar de 160 vatios para almacenar energía eléctrica limpia sin dañar el ambiente. Son soluciones energéticas ecológicas. EcoFlow está ubicado en Parque Cerro Verde, nivel plaza, y trabajan de lunes a domingo. Síguelos en redes sociales para conocer más. @EcoFlowPower_VE. Y cierro hablándoles de la doctora Cristina Premel. Llega este año con las metas que queremos alcanzar, y entre esas metas muchos tienen, por ejemplo, la pérdida de peso, mejorar la salud, recuperar la figura, a veces de la mano, a veces no. Es por eso que la doctora Cristina Premel es tu aliada para mejorar la flacidez y reducir la grasa acumulada. Gracias a la tecnología del Ignite y de su experiencia, tú puedes mejorar tu cuerpo. La doctora Cristina Premel está en el Centro San Ignacio. Para más información y citas, aquí les dejo su Instagram, @doctora abreviado, Cristina Premel, termina en RL. Es medicina estética con ética. 7:59 y que nos marca el calendario. El calendario. Mire usted, hoy tenemos nuestra rocola con Raúl López Moreno, es director del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, pero también estaremos conversando con Andrés Chumaceiro, director de operaciones del Grupo Santa Teresa. Eso hoy. Mañana, jueves, en nuestra sección de salud, recibiremos al doctor César Ubán. Vamos a hablar de la cirugía de hombro, y el viernes tenemos un especial de la década de 1980 vinculado específicamente a la publicidad. 7:59 minutos de la mañana, pausa y volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.